Historia. C++ es un lenguaje de programación diseñado en 1979 por Benjamin Straub. La intención que éste tenía era extender el lenguaje C. C++ es un lenguaje de programación orientado a objetos. Librería. Son archivos que almacenan los códigos objetos de muchos programas, que nos permiten realizar cosas comunes como leer el teclado, escribir la pantalla, manejar datos numéricos, entre otros. Cabe resaltar que existen muchos tipos de ellas y que se clasifican por el tipo de trabajo que se realizan en ella. Un ejemplo de ellas son las bibliotecas de entrada, de salida y las bibliotecas matemáticas. Tipos de datos. El tipo de datos determina la naturaleza del valor que puede tomar una variable. Estos definen un dominio de valores y las operaciones que se pueden realizar con estos valores. En C++ existen varios datos simples que permiten la programación de otros, como por ejemplo los que aparecen en la lámina. Los int, que son de números para números enteros, los float, que son para números reales, los w, que son para números reales de mayor tamaño, los bool, para valores lógicos, los char, caracteres y cualquier cantidad de 8 bits. Definición de constante. Es un espacio o porción de memoria que almacena un valor, el cual puede ser alterado durante la programación de un. Operaciones. La mayoría de los programas de C++ realizan operaciones básicas a través de un conjunto potente de operadores que, utilizando correctamente, aumentan la expresividad y la eficacia del lenguaje. Tipos de operadores. Existen muchos tipos de operadores en el lenguaje C++ y algunos de ellos son los operadores aritméticos. Se usan para realizar cálculos numéricos en números reales y enteros. En la diapositiva aparecen los recuadros donde se muestran los tipos de operadores que existen en los aritméticos y las operaciones que en ellas pueden realizar, como suma, resta y producto, entre otras. También están los operadores lógicos. Se utilizan para devolver un valor verdadero, cualquier entero diferente a 0 o un valor falso, 0. También podemos conseguir el recuadro donde se muestran los tipos de operadores y las diferentes operaciones lógicas que en él se pueden realizar. También están los operadores relacionales, que se utilizan para comprobar una condición. En ella también está el recuadro donde muestra los operadores y las operaciones que se pueden realizar. Precedencia de un operador, también conocido como la prioridad de un operador. Especifica el orden de las operaciones en expresiones que contienen más de un operador. La asociatividad de los operadores. La asociatividad de operadores especifica si una expresión que tiene múltiples operadores con la misma precedencia, un operador se agrega con el de su izquierda y el otro con el de su derecha. Clases. Describe la información de un objeto y los mensajes a los que responde. Es importante resaltar que cada objeto pertenece a una clase que define la implementación de un tipo concreto de objeto. Puntero. Es un objeto del lenguaje de programación cuyo valor apunta a otro valor almacenado en otra parte de la memoria del operador, utilizando su dirección. La operación fundamental de ello es redireccionar o retornar al valor apuntado. Estructura. Son un grupo de variables las cuales pueden ser de diferentes tipos. Juntas forman una unidad y esa unidad es la estructura. Las estructuras se emplean con el objeto principal de organizar los datos dentro de la PC. Funciones de entrada y salida. Las funciones de entrada y salida estándar son: la salida con code, los valores se pueden enviar a la pantalla, ya que es una salida predeterminada, cualquier combinación de variables y cadena. La entrada con sin,
Cuando tenemos una entrada de flujo a través del teclado, lo que hacemos es decir, dato introducido por un teclado y almacenamos en una variable. Preprocesadores. Es el que se encarga de analizar el fichero fuente antes de la fase de compilación. Realiza diversas labores, de las cuales una es procesar las directivas del procesador. La depuración es el proceso de encontrar el error a través de una herramienta conocida como el depurador, que nos proporciona diferentes utilidades que nos ayudan a identificar los errores de nuestro programa de manera eficaz. Un error es un paso o una operación hecha de manera incorrecta y se puede destacar que en el lenguaje de programación C++ existen diferentes tipos de los mismos, los cuales son: error de sintaxis. Son errores que se cometen al romper las reglas gramaticales, es decir, al escribir mal una palabra. Estos errores son los más sencillos, ya que pueden ser percibidos por el compilador. Errores lógicos. Estos son errores del diseño de algoritmos en el que se basa el programa. Son errores más complejos que no son percibidos por el compilador y que nos pueden llevar a cometer el siguiente tipo de error: los errores de regresión. Son los errores causados accidentalmente al intentar corregir los errores lógicos. La compilación es el proceso de traducir el programa en lenguaje de máquina, y la ejecución es el paso siguiente a la compilación y se encarga de ejecutar el programa teclando el nombre del fichero programa.